Y gracias a Dios primeramente por esta oportunidad, ¿no? Buenos días a todos los que también posteriormente se van a conectar o nos van a ver a través de la plataforma de YouTube, recordando que estos estudios están siendo grabados y posteriormente se colocan en la plataforma de YouTube para que todo el que quiera pueda disfrutar de ellos. Así que bienvenidos a los que se están conectando o a los que se conectan en horas diferentes a la que se está transmitiendo en este momento, ¿ya? Dicho esto, hoy corresponde el capítulo 15, el capítulo 9, el capítulo 9 de Segunda de Corintios, que tiene que ver con la ofrenda, ¿ya? Ayer nuestro hermano Peter estaba exponiendo el capítulo 8 donde se habla de la ofrenda y resulta de que en este tema que es bastante lineal y es consecutivo, el capítulo 8 y el capítulo 9 guardan bastante relación, especialmente en este punto, en este tema, el que Pablo dedica estos versículos, este par de capítulos o estas líneas para que los hermanos de la iglesia de Corinto, la iglesia primitiva, por decirlo de alguna forma, pueda entender el valor de la ofrenda, ¿ya? Y la ofrenda no solamente es un mandamiento, ¿verdad? Porque es que a veces se puede entender que la ofrenda es una obligación con una carga de orden y en realidad no es así. La ofrenda es una bendición y fíjese que la semana antepasada, si mal no recuerdo, en el 13 del mes, de este mismo mes, en el capítulo 16 de la primera carta de Corintios, nuestro hermano Ever nos enseñaba acerca de eso y de hecho él dio un pincelazo muy cercano a lo que serían estos dos capítulos. Pero fíjese que volviendo a Primera de Corintios capítulo 16 para entrar un poco en contexto, dice de la siguiente forma: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y fíjense que ahí en el primer versículo, él habla en cuanto a este punto. Ya se ha explicado, ¿verdad?, que Pablo está respondiendo aquí a ciertas peticiones, a ciertas interrogantes o preguntas o consultas que le hacen los hermanos de la iglesia de Corinto. Y Pablo está atendiendo cada uno de estos asuntos. Por eso, cuando algunos encabezados de los capítulos empiezan en cuanto a, son asuntos o puntos que él va atendiendo. Y entonces aquí corresponde la parte de la ofrenda donde dice en cuanto a este asunto, es decir, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes mismos también lo que yo ordené en la iglesia de Galacia. Entonces cuando uno escucha la palabra ordené, pareciera que fuera una orden al estilo militar, ¿verdad? Y el contexto de esta orden no es propiamente una orden militar o un mandamiento con obligación. Por el contrario, es de organización. ¿Por qué? Porque el mismo contexto o el texto lo dice, háganlo de la forma como ordené en las iglesias de Galacia, no a las iglesias de Galacia. Y luego dice cada primer día de la semana, es porque se reunían en diversos días y probablemente había un desorden en esto de que un día se traía dinero, otro día no. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Organiza, ¿verdad? Y él dice, mira, cuando se reúnan como iglesia cada primer día de la semana, entonces ahí se ofrenda. Por eso para nosotros también es una costumbre que cada primer día de la semana no solamente participamos de la cena, del pan, el vino, de la comunión, que es muy, muy, muy importante, sino también aprovechamos esa oportunidad para traer nuestras ofrendas. Dicho eso, entonces, luego Pablo va a pasar a un punto bien importante. Fíjese que este capítulo, igual que el 8 y el 9, ¿verdad? Están, o yo encuentro, desde mi punto de vista, encuentro cuatro puntos bien interesantes aquí. La una, para ofrendar, ¿verdad? Se necesita tener voluntad.
La segunda, actitud. La tercera, disposición. Y la cuarta, disponibilidad. Y uno puede pensar que disposición y disponibilidad son lo mismo. En realidad no es lo mismo. La disposición es el querer y la disponibilidad es el tener. Si yo tengo, pues ofrendo, ¿verdad? Y fíjense que para darle un poquitico de carácter a esto, en cuanto al último punto, que quisiera empezar por ahí, debió ser el primero. Dice en el versículo 12 del capítulo 8, dice, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. Entonces ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Que la ofrenda, Dios no la pone como una obligación para hacer carga, para afligir a nadie. Por el contrario, si usted tiene, lo ideal es que usted dé, y lo vamos a ver un poquito más adelante en los versículos que se leyeron del día de hoy, de como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Pero vamos a empezar por el primer punto, que es la voluntad. Fíjense que Pablo le dice aquí a los corintios en el versículo 1 del capítulo 8, y estoy haciendo un recuento rápido, dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme, dice aquí en el versículo 3, ¿verdad? A sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Fíjese que ellos le pidieron a Pablo, no fue Pablo que les dijo, mira, tienen que hacerlo. Ellos le pidieron a Pablo y a los demás que les permitieran tener esta bendición, este privilegio, dice ahí, ¿no? Entonces, y fíjese que versículo 1 del capítulo 9 dice, en cuanto a la administración para los santos, el mismo contexto de la ofrenda, ¿verdad? Dice, está por demás que yo les escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual me glorío entre los de Macedonia y Acaya, que está preparada desde el año pasado y que vuestro celo ha estimulado a la mayoría, ¿ya? Entonces, está preparado desde el año pasado, dice Pablo. Los unos suplicaban a Pablo para poder tener el privilegio de ofrendar. Y estos hermanos, Pablo les dice, mira, yo me glorío ante los mismos que estaban suplicando, yo me glorío de ustedes, que ustedes desde el año pasado están eh, eh, preparando esta ofrenda, ¿verdad? Esta bondad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay voluntad desde la perspectiva de dar, o debe haber voluntad. Cuando yo voy a ofrendar, hermanos, cuando voy a dar, en este caso, de lo que Dios me ha dado en cantidad, porque uno a veces dice, hermanos, y yo voy a hacer un pequeño paréntesis, uno dice, bueno, yo le voy a dar a Dios lo que a Dios le corresponde, lo que Dios se merece. Si eso fuese así, tendríamos que dar todo y quedaríamos todavía en deuda. Nosotros damos parte de lo que Dios nos ha dado, de las bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Y eso lo hacemos en agradecimiento. Recuerden que la ofrenda es la forma como nosotros, o una de las tantas formas como nosotros mostramos el agradecimiento, ¿verdad? A Dios por todas las bendiciones que Dios nos da, materiales, físicas, de salud, por las cosas buenas que nos pasan y aún por las que no son tan buenas que nos enseñan, ¿verdad? Nos enseñan a depender plenamente de Él, ¿ya? Entonces, fíjese que ahí la ofrenda debe ser voluntaria, no es obligatoria, pero es un deber. Y aquí quiero ser específico porque cuando la gente dice, bueno, no, pero si no es obligatoria, entonces no la doy, pero sí es un deber. Y cuando uno está en deuda con alguien, ¿verdad? Lo menos que uno puede hacer es ofrecer lo mejor que uno tiene para tratar de que aquella persona que hizo algo, en especialmente desde la perspectiva espiritual, nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos mostrarnos de esta manera agradecidos. Es nuestro deber, no es una obligación, es un deber, ¿ya? Y es un deber que nosotros no vamos, digámoslo así, si lo vemos de la perspectiva de la deuda, no vamos a poder pagar nunca. Nunca, ¿por qué? Porque el precio de nuestra salvación es la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
el sacrificio que él hizo. Y con ese sacrificio Él nos enseña a ofrendar, porque Él se ofreció a sí mismo, según lo que dice Filipenses 2, ¿verdad? Él se desprendió de su condición de Dios, Él era rico y siendo rico se desprendió de esa condición, se hizo pobre, se ofreció para que nosotros tengamos la oportunidad y la bendición de poder accesar a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces es una deuda que nosotros tenemos. No la vamos a poder pagar, claro que no, pero podemos hacer lo mejor que se pueda para agradarle a Él a través de el sacrificio de nuestra ofrenda. Pero se tiene que hacer de corazón, se tiene que hacer de voluntad, no con tristeza, no por necesidad, no por obligación, porque la palabra, como lo leyó Beto y como lo dice la Escritura, Dios ama al dador alegre. Fíjense, segundo punto tiene que ver con la actitud, ¿ya? Y la actitud es bien interesante porque cuando uno tiene buena actitud para ofrendar, generalmente no le pone peros a la ofrenda, ni qué van a hacer con ella, ni para qué la dan, pero es que yo veo que no se está haciendo nada, o tener una actitud de, bueno, mira, yo voy a ofrendar, ¿verdad? Pero yo espero que con la ofrenda se haga esto. En realidad, Dios pone varones, sabios, administradores para que ministren, valga la redundancia, la ofrenda. Mi deber en este caso es ofrendar, ¿verdad? Con la misión en mente de agradar a mi Señor, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, mira, hagan como les ordené en las iglesias de Galacia, ¿verdad? Cada primer día de la semana ustedes disponen según hayan prosperado, ¿ya? Guardándolo para que cuando yo venga, entonces no se recojan más ofrendas. Eso tiene que ver mucho con el orden, ¿verdad? Con la organización, con que todo se haga de manera ordenada, ¿ya? Y luego, entonces dice, porque primeramente, si hay voluntad, ya que ya lo habíamos leído anteriormente, ¿verdad? Pues acepta, entonces uno da según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene, ¿verdad? Que esto también tiene mucho que ver con la disposición y con la disponibilidad. Luego, en el tema, en el punto de la actitud, pasando al versículo 7 del capítulo 9 o 6, vamos a leerlo, dice, pero esto les digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también generosamente segará. ¿Ya? Entonces usted, por ejemplo, si tiene un terreno y siembra una mata de mango, no espere que le nazcan 100 matas de mango, si una semilla de mango, por decir, por mencionar una fruta allá en Venezuela que se da casi que sola, no hay ni que sembrarla. Pero yéndonos a ese extremo, o una mata de uva, por decirlo aquí, no necesita mucho esfuerzo. Obviamente requiere de cuidados, pero ese es otro tema. El punto es que si usted siembra una sola semilla, no espere que le salgan 100 matas o 200 matas o 300 matas. Si usted siembra una semilla, probablemente sea una sola mata lo que salga. Entonces, si usted siembra 1000 semillas, probablemente son 1000 matas. Entonces, aquí la reflexión es, usted siembra generosamente, generosamente también va a cegar. Y si siembra escasamente, pues escasamente también va a cegar. Es decir, si lo llevamos a la vida espiritual, si usted ofrenda de su vida, de sus recursos, de lo que usted tiene, primero de forma voluntaria, porque todo es voluntad, y con la misión de agradar a Dios y ayudar al necesitado, al prójimo, al hermano, lo que sea, esto va a redundar en beneficio para usted. En realidad, yo lo considero así, yo considero que ofrendar es el mejor negocio que uno puede hacer, porque a la final y a la postre, la ofrenda, si lo vemos desde una perspectiva del beneficio, es como una inversión que después se va a retribuir en bendición a la vida tuya. Dice Hechos 20:30 y algo, dice que nuestro Señor Jesús, eso lo dice Pablo en Hechos, que dice que es mejor dar que recibir, es mejor el ofrendar incluso que el pedir. Entonces, en este caso, ¿verdad? La actitud es bien importante, la actitud es bien necesaria, porque dice ahí el versículo 7, repitiendo, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Fíjese que la PDT, que la tengo aquí, la palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera, cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación, porque Dios ama a los que dan con alegría.
Entonces, fíjense que si recordamos la ofrenda, por ejemplo, de Caín y Abel, Caín dio del fruto de la tierra, pero no sabemos si lo dio con tristeza, por necesidad, por obligación. ¿Cuál sería la intención en su corazón desde que Dios le dijo, mira, si tú bien hicieras, no necesitarías que tu semblante decayera, ¿verdad? Y Abel, por su parte, ofreció lo mejor, lo más gordo, lo primordial, lo primero de su producción, que eran los animales, porque él era pastor. Entonces, en este sentido, tener una actitud es bien importante. Tener buena actitud ante la ofrenda es muy importante. Como tercer punto, ya lo habíamos tocado así someramente, es la disposición, ¿ya? Tiene que disponerse y tiene que organizarse de acuerdo a lo que usted haya prosperado, usted guarda y cuando llegue el momento, como dice Pablo, ¿verdad? Usted lo lleva ante la charola de las ofrendas, ante la presencia de nuestro Señor, ante el domingo en la iglesia, usted trae su ofrenda, ¿verdad? Entonces ahí está la disposición, que es las ganas de usted hacerlo. Va prosperando si usted, no sé, trabaja en un negocio y tiene ingresos diarios o ingresos, no sé, semanales, usted va ofrendando de acuerdo según haya prosperado, ¿verdad? Y eso es disposición. Y la disponibilidad, obviamente, es lo económico, la cantidad que usted decida en su corazón y de acuerdo a los recursos que usted tenga, de acuerdo a lo que usted perciba. Lógicamente, siempre debe tener en la mente y en el corazón de que ofrendar es una de las mayores bendiciones que nosotros como cristianos podemos tener. Y yo sé que de repente mucha gente puede pensar, bueno, listo, mi mayor bendición es la salvación. Claro que sí, la salvación es nuestra mayor bendición. Mi mayor beneficio es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, claro que sí, pero todas esas son ofrendas de Dios para nosotros si lo vemos desde la perspectiva del dar en profundidad. Dios ofrendó a su Hijo y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, se ofreció a sí mismo, ¿ya? Entonces no hubiese sido una, no hubiese sido una bendición para nosotros si nuestro Señor Jesús nos hubiese ofrecido por nosotros, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva tenemos que entender, hermanos, que la ofrenda para nosotros es una bendición, ¿ya? Cada vez que yo ofrendo, siento la bienaventuranza de la que habla Hechos 20, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hermanos, tenemos que tener presente cuando vayamos a ofrendar qué significa la ofrenda y por qué se dedican estos capítulos tan amplios. Y de verdad que, mira, nosotros pudiésemos pasar todo un día discerniendo, profundizando de esto y vamos a aprender cosas buenas, cosas nuevas y cosas edificantes para nuestra vida desde la perspectiva de la ofrenda. Pero lamentablemente el tiempo es corto y por eso no podemos extendernos, pero hay muchísimas cosas que yo les invito de verdad a profundizar en este tema de Corintios capítulo 8, segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre bueno, Señor, Padre querido, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad tan infinita, por haber ofrecido a tu amadísimo Hijo, Señor, en propiciación, en el lugar que me correspondía a mí, nos correspondía a todos y a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, porque a través de esta ofrenda que tú hiciste, Señor, nosotros tenemos la salvación, tenemos la oportunidad y la bendición de llegar a tu presencia. Queremos, Padre bueno, que nuestro corazón sea como el tuyo, queremos que nuestra intención y nuestra mente sea como la tuya, para poder, Señor, discernir y entender, Padre bueno, cuál es tu voluntad santa, agradable y perfecta. Que podamos ofrecer, Señor, sin apegos, sino poder ofrecer con la libertad de la bendición y de la bienaventuranza, del beneficio a otros y nuestro propio beneficio. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.